Bueno, el tema de esta clase es densidad y regresión no paramétrica. Vamos a ver un enfoque que hasta ahora hemos visto muy tangencialmente, que es lo que se llama el enfoque no paramétrico. A la larga el objetivo es mirar regresión, pero antes tenemos que mirar un problema importante, que es el problema de estimar densidades. Entonces, les cuento la motivación. Esto que está acá es un dibujo, son varios dibujos en realidad, de la distribución del ingreso para Argentina, ¿no? Lo que está en el eje horizontal es el ingreso y lo que estamos dibujando son distintas estimaciones de la función de densidad del ingreso, ¿no? Fíjense la característica central de la distribución del ingreso, que en general las densidades tienen más o menos esta forma, ¿no? Son asimétricas, lo que hace esto es mostrar que hay relativamente mucho más pobres que ricos, ¿no? Por ejemplo, esta que está acá es la estimación de la función de densidad para la crisis del 2002, ¿está bien? Fíjense que implica una acumulación muy fuerte de ingresos en los pobres, ¿no? Con una cola muy larga, y después se recupera, después hay una recuperación, ¿no? Pero en definitiva, el objetivo justamente de hacer estos dibujos es un trabajo que hicimos en su momento con Leonardo Gasparini, era mostrar cómo se movía la distribución de ingreso, mostrando que cuando hay crisis aparecen picos de pobreza que después desaparecen muy rápidamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, les cuento, o sea, el objetivo, por lo menos de esta parte de la clase, es aprender no tanto a hacer estos dibujos, eso es bastante fácil en R, ¿no? Sino a cómo se piensa una estrategia de estimación para densidades. Entonces, déjenme que les cuente, tenemos que ir muy lento porque esto es bastante delicado, ¿no? Supongamos que hay una variable aleatoria continua, ¿está bien? Y esto que está acá es la función de distribución acumulada, ¿está bien? Y esto que está acá es la función de densidad. Entonces, nuestro problema entonces es estimar la función de densidad. ¿Está bien? En particular, lo que queríamos hacer es encontrar alguna estrategia para estimar la función de densidad en cualquier punto que nos interese y sub 0. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, justamente porque en muchas áreas de estudios la función de densidad en sí es un objeto interesante para estudiar, ¿no? Por ejemplo, como les mostré en el caso de distribución del ingreso, para estudiar cómo se distribuyen las notas en un curso, o por ejemplo para ver cómo se distribuyen los rendimientos de los activos, ¿no? En predicción es importantísimo esto, ¿no? Por ejemplo, les voy a contar muchos ejemplos en algún momento, pero se utiliza mucho en fotografía para estudiar cómo se distribuyen los puntos en la luz, así que en definitiva hay un montón de usos predictivos, ¿no? Para reconocimiento de imágenes, de caracteres, etcétera, etcétera. O sea, en definitiva es un área muy importante. Lo que nosotros estamos acostumbrados a ver es lo que se llama aproximación paramétrica. ¿Qué significa eso? Empezamos suponiendo, ¿está bien?, que la función de densidad se puede escribir como f de y, en donde θ es un conjunto de parámetros, ¿está bien? Supongamos que tenemos observaciones y sub i, ¿está bien?, en donde todas provienen de la misma función de densidad. ¿Qué estamos diciendo con esta notación? Que la función de densidad, f, pertenece a una familia de distribuciones parametrizadas por θ. Y lo que nosotros no conocemos es cuánto vale el valor de θ que se usó para generar los datos. Les pongo un ejemplo. Yo podría suponer, por ejemplo, que y, ¿está bien?, tiene distribución normal, ¿está bien? Entonces, en este caso, la función de densidad va a ser la distribución normal, ¿está bien?, con media mu sub 0 y parámetro de la varianza igual a sigma cuadrado sub 0, ¿está bien? Entonces, estimar la función de densidad para este caso donde yo sé que y es normal, ¿está bien?, pasa por estimar cuánto vale mu sub 0 y cuánto vale sigma cuadrado sub 0. O sea, en este caso θ, ¿está bien?, es mu sigma cuadrado, ¿está bien? Entonces, a estos problemas se los llaman paramétricos porque estimar la función de densidad es, a la larga, un problema de estimar los valores desconocidos de esa función de densidad. Entonces, cuando el problema estadístico se traduce en un problema de estimar parámetros, se lo llama paramétrico, ¿está bien? Y que, francamente, es prácticamente todo lo que estuvimos diciendo hasta ahora, salvo algunas honrosas excepciones, ¿está bien? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de pensar paramétricamente? Es que conduce a métodos que son confiables y que son potencialmente muy eficientes. Por ejemplo, el método paramétrico por excelencia es el método de máxima verosimilitud.
que es un método que, además de consistente, es un método eficiente en un sentido muy general. ¿Cuál es el problema? Bueno, que requieren conocer la familia a la cual pertenece la función de densidad. En este ejemplo que vimos antes, yo necesito empezar suponiendo o creyendo que la función de densidad es normal y que todo lo que resta es estimar sus parámetros, pero en muchas situaciones, ¿está bien? Conocer la forma funcional de la densidad es precisamente lo que uno quiere saber, ¿está bien? Yo que sé, en el caso de la distribución del ingreso, uno no quiere imponer ninguna forma funcional y justamente lo que pretende es que los datos la revelen, ¿está bien? Lo cual nos conduce a la aproximación no paramétrica, ¿está bien? En la aproximación no paramétrica, lo que queremos hacer es estimar la función de densidad a partir de los datos, pero sin hacer supuestos sobre la forma de la función de densidad, ¿está bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a diseñar métodos para estimar la función de densidad en un punto arbitrario, ¿está bien? Que se llama y sub 0, ¿está bien? Y los métodos que vamos a proponer funcionan para cualquier punto y sub 0, ¿está bien? O sea que en definitiva podríamos replicar este ejercicio en cualquier otro punto del soporte. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros queremos estimar la función de densidad del ingreso, ¿está bien? Entonces lo que vamos a hacer es elegir un punto. Este, y sub 0, ¿está bien? Y lo que vamos a hacer es estimar la función de densidad, acá me ataca la tecnología, estimar la función de densidad en este punto, yo que sé, va a ser esto que está acá, ¿está bien? Esta es la función de densidad. Entonces, después que lo que vamos a hacer, vamos a repetir este ejercicio en una grilla, ¿está bien? Muy fina de puntos, ¿está bien? Y vamos a hacer la misma estimación y las vamos a unir con una curva, ¿está bien? Eso es lo que quiero decir con esto. ¿Cuál es el problema con estimar la función de densidad? ¿Está bien? Bueno, el problema es que si y es una variable aleatoria continua, la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome valores exactamente igual a cualquier punto del soporte es 0. ¿Está bien? Insisto, es la integral debajo de la curva entre y sub 0 y y sub 0, que por definición vale 0. Entonces, la idea es esto, es agarrarse de qué es lo que hace intuitivamente una función de densidad, ¿no? Fíjense que una función de densidad lo que indica es cuán frecuentes son las realizaciones de y muy cerca de y sub 0. O sea que la función de densidad en este punto y sub 0 sea alta, significa que alrededor de y sub 0 uno debería encontrar más puntos que alrededor, por ejemplo, de un punto y sub 1 por acá. ¿Está bien? Entonces, eso significa que la función de densidad sea más alta en y sub 0 que en y sub 1. O sea, fíjense que, dado una muestra de observaciones, que f de y sub 0 sea más alta que f de y sub 1, significa que uno está esperando que haya relativamente más puntos cerca de y sub 0 que de y sub 1. Entonces, lo que hace justamente, por más ridículo que suene, la función de densidad mide densidad. Mide relativamente cuán cerca hay más puntos en una parte del soporte de la distribución que en otra. Entonces nos vamos a agarrar de esa intuición para buscar una estrategia de estimación. Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video cuando nos metamos en el método por referencia, que es el método de kernels. Nos vemos.